Listo, entonces. Se comienza a grabar y damos inicio a este tercer encuentro del Laboratorio de Tanatología Kintsugi Lab, ahora de manteles largos, con un invitado especial, un invitado y amigo. Y sobre todo a él, pensé en él cuando surgió este tema sobre el dolor y el sufrimiento. Sí, entonces comienzo presentándolo, es un muy buen amigo mío, estudiamos la licenciatura juntos, también es psicólogo él, tiene máster en clínica psicoanalítica y está ahorita con estudios de filosofía, si no me equivoco. Su nombre es Ramón Segovia y quiero que tengan también la total confianza de abordarlo con una serie de dudas o preguntas que puedan tener respecto a este tema. Si les es posible, mantengan su micrófono cerrado, apagado, y cuando gusten participar con toda confianza, levantan su manita para ir, que esto tenga un orden. ¿Sale? Entonces, bueno, surge el tema del dolor y el sufrimiento. Recuerden que esto es como, es un taller, ¿sí? Es parte de un laboratorio donde se pueden cuestionar todo tipo de cosas que aquí se mencionen, inclusive el dolor, el duelo, el sufrir, y para eso vamos a ahondar un poco en estos conceptos, ¿no? No hay que fiarnos totalmente o darle la credibilidad 100% a cómo nos han enseñado a pensar y a sentir, sino que este fin es eso de co-construir o resignificar tanto la pérdida, pero también como el cómo me han enseñado a apreciarla, sentirla, experimentarla. Muy bien, entonces se dice, hay una frase ahí muy un tanto típica que usamos los tanatólogos, psicólogos o cualquier otra persona que quiera brindar como soporte a una persona que se encuentra en duelo, que es el dolor es inevitable, le decimos a esta persona, y el sufrimiento es opcional. Esto seguramente lo han escuchado, yo me imagino. Y entonces pensamos que es ese dolor que no puedo, del cual no puedo escaparme o excluirme de experimentarlo. Pero el sufrir también es como una parte voluntaria de mí. Entonces vamos a dudar de esto, vamos a desconceptualizar o vamos a tratar de intentar integrarlo porque hay de aquellas personas que siguen mal, que siguen experimentando esto del dolor luego de algunas semanas o meses de haber perdido a alguien o a algo y que después de una manera un tanto distante y despreocupada o insensible les decimos que ya es su voluntad, que ya es momento de dejar de sentirse así, que sería el sufrimiento. Pero no sé, Ramón, ¿tú qué opinión tienes al respecto de esto sobre el dolor tal cual, que pues es abstracto, si no es algo que se pueda medir con mucha facilidad, y del sufrir en tu consulta, qué has trabajado? ¿Hasta dónde has trabajado con esto? ¿A qué conclusiones has llegado? ¿Qué piensas sobre este tema? ¿Qué tal, Eduardo? Pues primero que nada, muchísimas gracias por la invitación. Para mí es un placer poder estar compartiendo pues un poco, ¿no? Y al final de cuentas que podamos construir entre todos algo de valor sobre este tema. Fíjate que me llamó mucho la atención ahorita que mencionaba sobre dudar, ¿no? Creo que los grandes aportes que existen en la humanidad siempre es a través de la duda. Y ahorita sobre la pregunta que tú me mencionabas del sufrimiento y el dolor, pues es algo que es innato del ser humano, ¿verdad? Hay que plantearlo desde ese punto de vista. Siempre va a haber situaciones en la vida que nos generan un tipo de dolor y esto tiene que ver siempre con lo psíquico, con lo emocional. Por lo tanto, se vuelve un tanto complejo, ¿verdad? Como ahorita mencionabas, pues al final de cuentas también se vuelve subjetivo y entonces experimentamos el dolor de formas muy distintas, a pesar de que un evento pueda ser el mismo para todos, ¿verdad? Pero sí creo que hay una gran diferencia entre el sufrimiento y el dolor. El sufrimiento me parece que ya es algo que se vuelve como patológico, ¿verdad? El dolor es algo que todos experimentamos, algo que nos genera un displacer, algo así como la angustia. Sin embargo, creo que el sufrimiento, algo que lo caracteriza, es que ya conlleva a algo patológico, puede llevar a algo patológico. Y esto dependerá, por ejemplo, yo diría, de una estructura psicológica de la persona, qué tanto puede tolerar un tipo de dolor, ¿verdad? Entonces creo que el sufrimiento puede ser hasta cierto punto ya patológico. El dolor Ujú. es lo que experimentamos todos, pero el sufrimiento creo que ya es un ingrediente que ya implica un dolor más fuerte, ¿verdad? El sufrimiento. Ujú. No sé Muy si bien. más o menos me Sí, puedan claro que entender. sí. Sí, y excelente como punto de partida también,
Bueno, aquí Ramón es el especialista invitado, pero todos ustedes siéntanse con la confianza de participar. Yo tengo la duda genuinamente de cómo diferenciar el dolor del sufrimiento. O sea, tenemos manuales en los cuales nos respaldamos como para tener algunos criterios diagnósticos y poder decir, bueno, esto es un episodio, un cuadro depresivo, ¿sí? O severo, o moderado, o o de menor intensidad debido a, y ya lo que hacemos nosotros, ¿no? Nuestra chamba. Ajá, pero ¿cómo diferenciar entonces cuando a una persona le duele y lo ves meses o años después y sigue esa persona sufriendo, pero no lo manifiesta como un sufrimiento o una angustia, como dice Ramón, sino que es un dolor que muy notable en la persona, ¿no? Entonces, ¿qué opinan ustedes? ¿Cómo han experimentado el dolor? ¿Qué es el dolor para ustedes? ¿Cómo lo entienden esto de sufrir o de que algo les duela? ¿No dijo que el fármaco esencial era infalible? Voy a tomarme la libertad de apagar y el atrevimiento, libertad de atrevimiento de apagar algunos micrófonos. Ya, listo. Entonces, ¿cómo ustedes, grupo, equipo, compañeros, cómo han experimentado el dolor o el sufrir de una pérdida? No necesariamente de algún familiar que haya fallecido o que esté ausente en este momento, en este plano terrenal, sino de haber perdido algo. ¿Cómo ese dolor, cómo lo notan, cómo lo identifican? Y después de un cierto periodo de tiempo, ¿cómo podrían ustedes distinguir que ya no duele, pero que ahora sufren al respecto? Tiene a Montaño, tiene su manita levantada. Adelante, compañero. Hola Eduardo, soy Areli. ¿Cómo estás? Qué gusto tenerte aquí. Ya sé, estamos aquí los dos escuchándolos. Qué bien, qué Bueno, bien. más bien yo quiero compartir algo que hasta hace apenas unos 3 años supe que era que no había elaborado un duelo, vamos a decirlo. Ajá. Hasta que estuve ahí en la plática con una compañera que precisamente estaba en una diplomado de tanatología. Y pues bueno, la experiencia es de que yo sufro un cambio de residencia del estado de Hidalgo a La Laguna. Y, o sea, así en pocas palabras, durante la primaria, secundaria, preparatoria, universidad, yo siempre anhelaba regresar a mi lugar de origen. Entonces, Ajá. como bien dicen ahorita, o sea, era un sufrimiento prolongado porque siempre estaba yo con el anhelo de regresar. No era tal cual como estar llorando, estar con esto que a lo mejor lo vemos en alguien que a lo mejor tuvo una pérdida de algún ser querido, pero al final de cuentas esta nostalgia de decir voy a regresar, pues al final de cuentas no te deja ser feliz tampoco, porque estás siempre anhelando una realidad que ya no es. Entonces, cuando tengo la charla con esta amiga, me dice, pues es que tú traes un duelo no resuelto, porque siempre al final estuviste pensando que ibas a regresar. Entonces, cuando me hace ese comentario, haz de cuenta que se acomodaron todas las piezas porque dije, sí es cierto, o sea, yo siempre estuve con la idea errónea, bueno, no errónea, sino más bien con esta, nostalgia, pues sí se puede decir un dolor porque pues siempre estaba con ese anhelo. Y pues nada, ya ahí fue donde me di cuenta que pues hay diferentes tipos de duelo. Esa es mi aportación. Ok, es un gusto tenerte aquí y escucharte, Areli. Y gracias por la participación. Entonces aquí te pregunto, aprovechando lo de la aportación de Areli Ramón, ahorita habla esto de lo no resuelto, que alguien se acerca con ella y le dice, tú traes un duelo no resuelto, ¿sí? Y ella dice, es por el anhelo. O sea, ¿cómo aprecias tú desde el psicoanálisis esto de anhelar, ¿sí? Y de lo no resuelto. Y bueno, ante un duelo siempre hay una pérdida significativa, ¿verdad? De hecho, eso nos lo mostraron mucho en el diplomado, que me acuerdo mucho del maestro Mario, que nos mencionaba que un duelo conlleva cualquier pérdida significativa, ¿verdad? Ahorita que mencionaba la compañera sobre esto de un cambio de domicilio, de lugar. Y entonces se da un duelo normal cuando hay una extrañeza, algo cambia, algo es distinto, pero se vuelve un sufrimiento cuando ya hay un anhelo por querer volver, ¿verdad?, a ese lugar, pero por las Ujú. circunstancias que suscita la situación, pues difícilmente uno puede retroceder. Entonces creo que retroceder implicaría también un regreso a lo perdido,
y eso siempre va a generar un sufrimiento, ¿verdad? Creo que esa palabra, cuando usamos el lenguaje del retroceder, también implica anhelar eso perdido, eso que es un pasado y que sería bueno desde el presente poder elaborarlo para que nuestra relación cambie con eso perdido, sin Ujú, regresar, sin tener el anhelo de regresar, ¿verdad? Entonces creo ujú, que partiendo desde esos puntos pudiéramos diferenciar un poquito cuando un duelo puede estarse procesando de una forma normal. Ahorita que mencionaba ella que a lo mejor no lloraba, pero había un dolor, ¿verdad? Y creo que una de las partes más importantes de un duelo es transitar a veces algo que no conocemos, definitivamente, y eso también genera una angustia, ¿verdad? Y un ujú, sufrimiento. Pero creo que aquí lo importante es, y un trabajo importante en lo clínico, siempre es cambiar la relación con lo perdido, que nuestra ujú. relación cambie con lo perdido desde el presente, ¿verdad? No sé Ok. si más o menos. No, no, excelente. Yo lo estoy entendiendo. A ver, ustedes también participen, ¿sí? Porque esto no es como solo entrevistarlo a él, sino que así como hizo Areli, ustedes también puedan incluirse, involucrarse en esto. Sí, no sé si alguien tenga alguna duda o le haga sentido esto que se está platicando y quiera hacer otra aportación desde otro ángulo totalmente válido, ¿eh? De hecho, ese es el punto, que no hay que coincidir en todo. ¿Ok? Entonces esto de los conceptos, lo que conocemos o las guías que tenemos para vivir y para sobrevivir, podemos cuestionarlas el día de hoy, ¿sí? Se vale totalmente, o sea, el duelo, ¿qué es anhelar? Entonces, ¿cómo le hago para no anhelar? ¿Cómo lo hago, cómo le hago cuando yo quiero a alguien o algo, ya sea que haya sido desplazado, por mi voluntad o por cuestiones de criminalidad? Entonces tengo que radicar en otro sitio, ¿no? Como lo decía Areli. Y también esto llevándolo a una relación de pareja o una relación paterno-materno-filial, ¿cómo le hago para dejar de querer? Para ya no anhelar esa relación con ella o con él. ¿Sí? ¿Alguno de ustedes tiene algún otro punto de vista? ¿Lo ha experimentado distinto? ¿Tiene uno? A ver, ahora no estoy presentando, entonces sí tengo la ventaja de leerlos, ¿eh? Dice Mary Puentes, yo tengo una pregunta. Tengo la mala costumbre de sufrir por las heridas de los demás. En este caso la familia, tal vez ellos ya superaron sus heridas, pero yo no puedo dejarlos pasar porque me siento responsable de si hubiera estado, etcétera. ¿Cómo lo puedo soltar? Ok, entonces no sé si Ramón, si tengas una opinión en cuanto a esto. Dice, tengo la mala costumbre, ok, de sufrir, Ujú. ¿va? O sea, Ok. es como hablando de lo significativo, cómo las palabras tienen tanto peso, ¿no? Sí, bueno, yo creo que aquí será importante cuestionarse por qué, por qué preocuparse tanto por eso que ella misma, por ejemplo, ya da por hecho que las otras personas a lo mejor ya resolvieron, ¿no? Habrá que encontrar qué sentido tiene para ella ese sufrimiento, sin demeritar obviamente el hecho de que esté sufriendo, ¿verdad? Yo creo que eso es algo muy, muy fundamental, que cualquier sufrimiento siempre se tiene que valorar, porque obviamente si hay un sufrimiento, hay una situación que hay que elaborar. Entonces, creo que siempre es importante cuestionarse qué lugar tiene ese sufrimiento en este momento de mi vida, ¿verdad? ¿En qué me está impactando? Porque luego hay situaciones que son de, bueno, nos basamos en la parte del sufrimiento, que luego cumplen como un rol, inconscientemente o conscientemente, ¿verdad? Cumplen una función. Seguimos, escucha. Hola, hola, ¿se escucha? Hola, Sí, ¿listo? todo bien, vamos ¿Seguimos? bien. Ay, discúlpenme, ¿eh? No sé qué pasó, pero esto Listo. Sí, no te había visto. se cortó. Entonces, continuamos con esta parte del sufrir de los otros. Ahí me quedé escuchando yo. ¿Sí? Estoy de nuevo con Sí, ustedes. sí, mira, yo creo que
yo creo que rescataríamos, en pocas palabras, poder preguntarnos qué lugar y qué rol pudiera estar cumpliendo este sufrimiento en mí, en este momento, ¿verdad? ¿Qué Ujú. me hace hacer? ¿Qué no me hace hacer? Y a lo mejor ahí pudiéramos tener como un punto de partida para más o menos suponer qué función está teniendo ese sufrimiento, ¿verdad? Sin Ujú. embargo, para mí siempre va a ser que esto se pueda elaborar desde una cuestión profesional, porque pues hay cuestiones que escapan a nuestra conciencia y no se resuelven tan fácil, ¿verdad? Pero sí, sí podemos cuestionarnos o pudiéramos empezar por cuestionarnos qué lugar tiene este sufrimiento en este momento de mi vida, ¿verdad? ¿Qué me está evitando o de qué me está alejando, entre otras cuestiones que se puedan ir presentando? Sí, No sé claro, si más. eso lo platicamos, no sé si recuerdas, lo platicamos en diciembre en cuanto a la depresión navideña. Ajá, Sí, esto de la función que tiene el dolor o la función que tienen las cosas, ¿no? Que todo nos es útil. O sea, nada, no hay nada fuera del texto, ¿verdad? O sea, que todo tiene un sentido y una razón del por qué. Pero entiendo la pregunta de la compañera donde dice los otros no, o sea, sufrimos distinto, ¿ok? Y yo en ocasiones me siento culpable. Esto lo he escuchado en varias ocasiones porque la persona siente que lo transita de manera correcta o adecuada, pero ve que hay alguien más sufriendo, ¿no? Que está como en un tono distinto y entonces le puede generar culpa por el hecho de no sentirse tan mal como la otra persona o por el hecho de que está padre, madre, hijo o alguna o un ser querido ya se haya desprendido de nosotros. Y ¿cómo hacemos como para decir, ok, mi sufrimiento fue adecuado, mi dolor fue ordinario y no es nada de gravedad? Porque también existe la cultura y es una realidad de que no todos acudimos a psicología. Es válido, ¿sí? Está la invitación siempre abierta, pero es válido que la gente diga, yo lo manejo. Ajá, yo no necesito psicología u otras especialidades. Entonces, ¿cómo nosotros mismos podemos evaluar y decir, ok, esto que estoy sintiendo es normal? ¿Sí? Por usar este término. O ya lo que estoy sintiendo puede ser excesivo, ¿sí? Pero yo creo que con mis propios recursos lo voy a manejar. Ajá, entonces esto es algo delicado que yo lo veo así como una piscina y esos escalones que tienen las piscinas como para irte sumergiendo poco a poco, ¿no? Y entonces vas bajando, vas descendiendo y tú es como gradual, no se siente y de pronto tienes el agua en el cuello. Y en ocasiones en ese momento es donde consideras solicitar el apoyo de alguien. Sí, pero estaría bien que todos ustedes, o sea, que todos nosotros hiciéramos este autoanálisis, seamos totalmente honestos, como cómo me siento, ¿no? A quién estoy afectando también con este sentido, con la función que tiene el sufrimiento o el dolor. Porque de pronto las personas en torno a mí se pueden alejar porque me consideran depresiva o depresivo, o que no tengo control sobre mis emociones, o que soy una persona muy débil, muy frágil, que lo de papá o mamá ya fue hace años y que yo todavía no me pongo bien, no lo supero, y empiezan una serie de críticas hacia nosotros, pues severas. Ajá. claro. Entonces, permíteme, me interrumpo aquí para leer otra cosa, Sí, sí, otra adelante. pregunta de Carmen. Yo tengo 26 años sufriendo la pérdida de un familiar, que a pesar de hablarlo de manera tranquila, el quién fue y cómo fue, sigo llorando por él. Ha sido la pérdida más dolorosa que he tenido. 26 años sufriendo, ¿ok? ¿Qué opinas, Ramón? En cuanto a la aportación de Carmen, tanto a lo que vengo diciendo yo, esto del sufrimiento, luego de 26 años, ¿sí? ¿Cómo decirle a Carmen, ya debiste de haberlo superado? Eso ya debió de haber estado elaborado. Tu tema es un duelo inconcluso. O sea, lo que estás experimentando ahorita no es dolor, sino es, ¿sabes? O sea, cómo sensibilizarnos un poco y entender este malestar fuera un poco de esa rigidez que no pueden ofrecer los manuales o las guías. Ok, mira, haciendo un poquito de caso a lo que mencionabas sobre cómo las palabras importan, ¿verdad? Y cómo las decimos y el peso que tienen. Yo principalmente lo que pudiera decirle no es desde una parte del juicio, como por qué no te has atendido, sino que creo que basándonos en el tiempo que ha pasado y que ella misma ya lo toma como un sufrimiento. Yo entiendo el sufrimiento como algo que nos puede incapacitar, Eduardo, algo Ok, que nos puede incapacitar en el sentido de hacer cosas tan sencillas y cotidianas, ¿verdad?
ya sin mencionar que nos alejamos de las personas, nos aislamos. Yo creo que ahí es cuando pudiéramos nosotros darnos cuenta, ahorita que mencionabas la analogía de la piscina, ¿no? Cuando voy entrando a la alberca poco a poco, ¿cuándo sé yo que ya me estoy ahogando, verdad? Ujú. Pues cuando el agua ya nos está rebasando. Y es ahí donde pudiéramos tener en consideración ya atendernos, al menos profesionalmente, pero como tú dices, pues habrá gente que se sostiene de la religión, habrá gente que se sostendrá de los amigos y es válido, siempre y cuando uno se sienta sostenido, ¿verdad? Sin embargo, creo que ahorita este punto es bien, bien importante porque creo que el sufrimiento ya nos empieza a afectar cuando ya nos empieza a incapacitar para hacer cosas tan sencillas como el hecho de estar con la familia, platicar, nos aislamos o en el trabajo, con la pareja. Ujú. Creo que eso puede ser un buen punto en el cual nosotros pudiéramos decir, este sufrimiento ya no es normal, ya me está afectando, ¿verdad? Ya no necesitamos ir a un manual, sino es el hecho de que yo ya soy consciente de que este sufrimiento está afectando en mis diferentes áreas de mi vida, en lo personal, en pareja, en lo social, entre otras esferas que rodean a la persona, ¿verdad? Y que Sí, creo que ahí sí sería un momento de a lo mejor poder solicitar un tipo de ayuda, la que la persona crea que es sí, conveniente, ¿verdad? sí, totalmente de acuerdo. ¿Y No sé. cómo decirle a Carmen ahorita que pare de sufrir? ¿Sabes? Creo que hasta ese es un eslogan y creo que tal cual es como un grupo, ¿no? De ayuda que se llama así, pare de sufrir. Entonces, en este momento que ella dice, tengo 26 años sufriendo, ¿no? O experimentando esto, ¿cómo de pronto decirle, pues ya basta? O sea, estás al límite. ¿Cómo comenzar a resignificar o a recuperar esas partes? Ahorita lo que mencionabas, tal cual, y regresando a los manuales, dicen estos criterios diagnósticos para la depresión, es que la persona ya no goza de aquellas cosas que anteriormente le generaban satisfacción, ¿no? O sea, la parte del vacío, ¿sí? Del sinsentido, del despropósito, o sea, toda esa serie de cosas que ya nos hacen entrar en esa piscina a lo más profundo y no encontrarle sabor a las cosas, ¿no? Sentido a las relaciones o un por qué levantarme e ir a hacer. Eso es lo que entiendo que tú dices como que nos incapacita, ¿sí? Ujú. Sí, nos afecta, o sea, hay áreas que nos afectan la vida, Ok. ¿verdad? Mira, es muy complejo esta palabra tan, se me hace muy agresiva, ¿verdad? Este eslogan que tú mencionas, que usan de para de sufrir, como si el Para de sufrimiento no sufrir. lo pudiéramos tolerar y nos angustiara, nos asustara, ¿verdad? Estar frente a Sí. una persona Y, sufriente. y como si fuera nuestra voluntad, ¿no? O sea, ok, ya, listo, ¿no? A partir de mañana vuelvo a ser quien era a pesar de mi pérdida. ¿No? Y en esto, Ujú. incluso hay una parte, tú seguro la conoces mejor que yo, esto del sufrimiento, ahorita al principio que hablabas de lo inherente al ser humano, pues posiblemente habría que reconsiderarlo, ¿no? Si sufrir, no en un sentido así como estricto, tradicional de un padecimiento grave o fuerte, pero si no encontrarte bien, pues también es ser humano. ¿Sabes? O sea, no siempre vas a estar como sonriente, feliz, satisfecho, vas a ser el foco de atención en todos los lugares en los que te encuentres, vas a irradiar. O sea, y el momento que eso se apaga, entre comillas, es como estoy mal, ¿no? Entonces habría que entender un poco esto de que el no encontrarme del todo bien también es parte pues, de estar vivo. Claro. Sí, bueno, también habrá que entender el sufrimiento en términos de que también nos humaniza, ¿verdad? O sea, tiene un factor humanizante, precisamente. El problema es cuando se vuelve algo patologizante, pero el sufrimiento como tal ante algo que nos genera un dolor, pues es normal y incluso lo usamos para darnos estructura y humanizarnos. Una estructura en un sentido psicológico, ¿verdad? Pero pues a mí me daría más, un poquito más de miedo ver a una persona que no sufre por nada, ¿me entiendes? Que llegue y te diga, pues no, pasa esto y te está hablando de cosas muy crueles y no dice y no expresa ningún malestar, a diferencia de la persona que, como la compañera que ahorita participaba, que se sincera y dice, pues yo tengo tanto tiempo con un sufrimiento. Ahora, aquí abre un punto bien importante que es el tiempo, ¿verdad? Cómo hasta en el sufrimiento le hemos puesto el tiempo como un factor que a veces nos castiga, fíjate. Porque entonces, ahorita que mencionabas, pues yo tengo un año sufriendo y eso es malo. O sea, ¿cómo cuestionamos esa parte, verdad?
Y si bien tampoco puede uno estar o no debería estar uno sufriendo de una forma patológica toda la vida, pues tampoco pudiéramos poner, es difícil estarle poniendo siempre un límite al sufrimiento en términos de tiempo, ¿verdad? Pero como el tiempo juega un papel hasta incluso de culpa. Totalmente la razón, incluso insistiendo en estos famosos manuales que había alguien, que nos decían que eran como la Biblia, ¿no? Que iba a ser como la Biblia de nosotros, del psicólogo, como el DCM. Sabes que ellos también, o sea, estos manuales también manejan un tiempo, ¿no? Yo sé que es un promedio, o sea, no hay que tomarnos ese tipo de manuales o guías así de forma tan estricta o rígida, sino Ujú. que consideran de 6 meses a 2 años, a partir de los 2 años, luego de, ¿sí? Entonces esto puede ser, no es que sea así necesariamente y que diga, bueno, es que yo tengo 26 y los manuales dicen que no debe de durar más de 2 años, que porque entonces, ¿sí? Sino entonces resignificar esta parte, asumir el hecho de que posiblemente vaya yo a convivir o a transitar de la mano de esta pérdida sin que eso necesariamente sea como que algo que no he concluido o superado, ¿no? O aceptado, como esto de las etapas del duelo. Déjame leer otra pregunta. ¿Pueden hablar un poco de cuando... Ay, abre tu micrófono. Disculpa por protagonizar todo esto, pero te estoy leyendo, pero participa, señorita. Sí, bueno, yo quisiera que nos hablaran un poco porque creo que va muy de la mano más en esta cuestión de duelos o pérdidas, de que a veces, bueno, quiero decirlo así, pero si ustedes tienen otro término, lo pueden mejorar. Tú Si como nos sea. vamos volviendo adictos a alguna emoción, o sea, a la emoción de la tristeza, enojo también, porque a veces el duelo también se convierte en enojo y a veces no lo podemos expresar de manera como no lo han planteado, ¿no? De que tienes que llorar, tienes que estar triste, sino que a veces se convierte en el enojo. No sé si nos puedan compartir un poquito más de eso. Ok, muy bien. Es cierto esto de las emociones y la forma de expresarse y la estructura que hablaba Ramón también, tanto psíquica como social, ¿no? O sea, algo que luego perdemos a alguien y nos ven normales o nos ven bien y la gente se preocupa. O sea, y es como que en cualquier momento va como a desbordarse él o ella, ¿no? Y estoy esperando que entre en un cuadro depresivo necesariamente, ¿sí? O qué debo de hacer porque lo noto como que está constantemente irritable o molesto, como lo dice la compañera, ¿no? Que no necesariamente ese malestar se va a hacer tal cual como una tristeza, lo que todos conocemos como estar triste, ¿no? Llantos, constantes, desánimo, desmotivación, ¿sí? Anedonia, o sea, no sentir ese placer por las cosas que, pues, que anteriormente me generaban bienestar. Eh, Permíteme, Ramón, ahorita tú continúas con esto de que dice la compañera, que podemos Claro. hablar un poco más de eso de la adicción a alguna emoción, ¿no? O la necesidad de sentirnos así, que también es como, tiene su función. Solo quiero leer esta otra pregunta de Mary Puente. ¿El sufrimiento nos puede limitar a la toma de decisiones? Ejemplo, a los que nos cuesta tomar decisiones y elegimos algo, pero después dudamos y vamos por otro lado y volvemos a regresar y se vuelve un círculo. ¿Está relacionado al sufrimiento? Ok, Ramón, entonces, ¿qué opinas? Tanto esto de habernos viciado con una emoción, ¿no? O hecho adictos, como también si es limitante el sufrir. Claro, a ver, sobre la primera pregunta, yo la entendí como el hecho de que si tenemos una pérdida o un duelo y que no lo transitemos desde la tristeza como se esperaría y pasa lo contrario, ¿no? A lo mejor hay enojo, entre otras. ¿Sí fue así la pregunta? O sea, como que ¿por qué Sí, pasa algo distinto de lo esperado? sí. Sí, ¿verdad? Sí, sí, o sea, Bueno, como no es como siempre como debe ser, ¿sabes? O sea, pierdes como a alguien, te quiebras, lloras, te sientes mal y luego ya sabes que nos enseñan la negación, la ira, la ujú. depresión, la negociación, o sea, todo eso, ¿no? ¿Qué pasa cuando no es así?
Ajá, Ok, o también lo entiendo, como dijo, como que aprovechamos de alguna de esas emociones o de alguno de estos estados, ¿no? Y entonces convenientemente, posiblemente, conveniente, ya ahorita que tú manejas lo inconsciente, ¿no? Convenientemente y no tan racional o no tan consciente, me encuentro confort en la depresión, ¿sí? ok, bien. Me parece bien, bien interesante esa primera parte, ¿verdad? Porque si bien se espera, como bien han dicho, más o menos lo que se espera de una persona que está en un proceso de duelo, ¿verdad? Un sufrimiento, pero pasa lo contrario. Y es algo muy común, Eduardo, que pase, por ejemplo, y eso tiene varios motivos, que a lo mejor la persona pierde a su pareja o ya no son esposos, novios, novias, y de repente andan las fiestas, por ejemplo, como si tuviera una posición que le llamamos posición maníaca, ¿no? Y uno dirá, ah, caray, se le murió su esposo, su esposa, y yo lo veo que anda en fiestas o que cayó en drogas o en el alcoholismo, a partir de una posición maníaca. Uno dirá, bueno, pues no está pasando lo esperado, pero yo creo que no está pasando lo esperado porque a lo mejor es una negación, ¿verdad? Y la negación también es parte de un duelo, solamente que una forma distinta, una forma maníaca, ¿verdad? Donde yo niego eso perdido a través de conductas que incluso ponen en riesgo mi integridad física y psicológica, o pudieran poner en riesgo mi integridad física y psicológica. Pero eso no quiere decir que no vaya a vivir el duelo, más bien dicho, no le ha entrado, pero al menos ahí podemos ver que posiblemente se trate de una negación ante la pérdida, y es una forma también de protegerse ante el sufrimiento, ante la angustia. O sea, tiene un sentido hasta cierto punto que a lo mejor no actúe como se debería actuar normalmente, lo que la gente espera. El problema es cuando ya se pudiera poner en riesgo la integridad física y psicológica de la persona. Entonces, creo que son cosas que pasan. Sí pasa, o sea, pasa que a veces la persona no transita el duelo como se espera y surgen este tipo de conductas como muy, muy, muy distintas, pero les llamamos conductas maníacas, ¿verdad? Cuando llevamos al otro extremo una situación, pero tiene una función que es negar la pérdida. Bueno, Pero en los duelos nos alcanzan. en un En el, lenguaje correctamente totalmente de acuerdo, pero aquí somos nosotros seres terrenales, no como ustedes los psicoanalistas. Como, como en un lenguaje más llano de lo maníaco, o sea, cómo saber que una persona tiene ese tipo de conductas maníacas, dices, ¿no? Pero para nosotros que no entendemos tal vez todos esos términos, ok. ¿cómo lo podemos notar? Por ejemplo, en la situación de la pérdida, la tristeza es algo que se presenta, ¿verdad? Sí o sí, en una cuestión de duelo, pero empieza una cuestión de negación. ¿Y cómo puedo negar esa tristeza? Pues entonces voy buscando situaciones que me generan placeres, por ejemplo, Mm, placeres momentáneos que me van a evitar o van a evitar que esté yo conectando con el sufrimiento real. Y por eso, pues es muy común que caigamos en este alcoholismo, los diferentes tipos de ujú. drogas, o entre otro tipo de conductas que nos generen un placer, algo placentero para evitar el dolor, si lo pudiera poner en términos muy sencillos, ¿no? Ok. Es como una emoción o un sentir desmedido que sea Claro, muy eufórico. Ya ves que esto de anteriormente se llamaba maníaco depresivo, que era lo que ahora conocemos como bipolaridad, ¿no? O sea, de la manía a la depresión. Entonces es como un sentido eufórico constante, este, pero que tiene esa función de ocultamiento, ¿sí? sí, De, de negar el sufrimiento, ok, de negar el sufrimiento, ¿verdad? Pero el problema es que son conductas que pueden poner en riesgo nuestra integridad física y psicológica, ¿verdad? Ahí pudiéramos plantearnos que eso no es lo adecuado, porque pone en riesgo nuestra integridad física y psicológica, este tipo de muy bien. conductas. Claro, a mí me queda claro. ¿Ustedes qué tal? Señoritas, caballeros, bueno, creo que son en su mayoría señoritas, ¿no? También un caballero, José Manuel. ¿Alguna duda sobre esto? ¿Algún punto que no sea también en este mismo tono, en la misma línea que estamos manejando, sino que sea distinto, totalmente válido?
¿Ustedes cómo han experimentado el sufrir, el dolor, una separación, un distanciamiento, una pérdida? Me queda claro que en esta última pregunta que leí dice, sufrimiento nos puede limitar a la toma de decisiones, ¿sí? Ok, si pudieses ejemplificar, Mary, el, son todas las decisiones, o sea, es como un impedimento, algo que este sufrir te tiene en algún espacio un tanto reconfortante. Y que se entienda el confort no como que te hace sentir bien, ¿no? Sino que te genera, volviendo a la palabra que decía Ramón, la estructura, ¿no? O sea, estoy aquí, no me siento muy bien, pero al menos me protejo, ¿no? De salir ahí, al exterior y vulnerarme. Ajá. Pero no sé si tengas, Mary, algún ejemplo puntual o no tan puntual de lo que es como este sufrimiento limitante, ¿sí? De relacionarte, ajá, de amar, de qué manera tú lo podrías o lo has experimentado. Bueno, igual ahorita tienes la oportunidad para responderlo, ¿no? O sea, ya sea que abras tu micrófono o lo escribas aquí. Ok, ¿alguien más? Compañeras, compañeros, anímense. ¿Qué opinan de esto que estamos hablando? ¿Les hace sentido? Porque aquí el propósito es que a ustedes les haga sentido, ¿no? Y realmente es aprender al lado de ustedes. O sea, a nosotros nos enseñaron ciertas cosas. Yo con Ramón también cursé el diplomado de tanatología, es cierto. No lo mencioné en un principio, pero nos conocimos en la licenciatura, nos metimos a un diplomado de tanatología y luego ya ahí nos distanciamos, ¿no? O sea, nos distanciamos en esto de lo académico, vaya. Pero, ¿qué piensan ustedes del duelo, del dolor, del sufrimiento? Sí, realmente hay uno que sea opcional, alguno que sea inevitable, alguno que sea como la voluntad que imprimimos en esto de cuánto me duele y cuánto sufro, cuánto es conveniente que me duela, sí, como lo escala de cuando vamos con un médico y decimos me duele tal zona anatómica. Ok, del 1 al 10 siendo un dolor muy agudísimo el número 10 y siendo el 0 nada de dolor, ¿cuánto? Y decimos 7, 8, 9. ¿Sí? Igualmente es subjetivo y tiene que ver con el umbral también. Pero el psíquico o lo anímico, eso, ¿cómo lo evalúan ustedes? ¿Qué se les ocurre? ¿Cómo lo han hecho? De decir, ok, perdí a mamá, perdí a papá, me cambié mi lugar de residencia. Ok, imagínenlo así. ¿Cuánto te duele? Del 1 al 10. ¿Cómo podrían ustedes explorar esa parte y decir, bueno, estoy en un 5, sí, estoy en un 3. Después de platicarlo ya bajó a 2, sí, pero insisto en que quiero llegar a 0. Ajá. Que no sé si esa insistencia sea tan adecuada. Pero a ver, díganme, participen con toda confianza o lo escriben o abran su micrófono. Recuerden que este es el punto del laboratorio, ¿eh? O sea, hoy tenemos un invitado. Estamos de manteles largos, como lo dije, pero aquí es demasiado importante su participación, ¿sí? Y no necesariamente tienen que coincidir con nosotros. Cuestionen todo lo que estamos diciendo. Es necesario, no solamente válido. Ajá. Yo sí quiero compartir que, por ejemplo, yo vivía en el extranjero y regresé a México y fue como un golpe muy duro para mí porque la calidad de vida que tenía en el extranjero era súper diferente a la que tengo aquí en México, ¿no? Y fue muy duro, fue muy triste. Luego, pues, como ya les he compartido antes, perdí la salud, como que me la he vivido en pérdida, pérdida de muchas cosas, pérdida de ahorita de trabajo, no tengo trabajo. Pero no sé, como que tengo fe que pues así es la vida. Si te caes, te levantas y solo hay que tener paciencia pues, para seguir adelante. Bien, excelente participación y esto me hace pensar en aquella palabra barra concepto que manejamos como resiliencia, ¿no? O sea, resiliente, o sea, esta cuestión es que pueden obstaculizarnos una vida plena, como el desplazamiento, el cambio de residencia, pero no perder la facultad que tenemos para anteponernos a eso, que perdimos, ¿no? Que nos distanciamos. Y aquí entra, o sea, es muy importante la resignificación. Ya no tengo. Recuerden esto de las palabras, y lo he dicho en varias ocasiones, esto de las palabras de cómo describen las cosas, ¿sí? Ya no tengo, ya no poseo, perdí, me dejaron, estoy sola, estoy mal. O sea, esto de resignificar también es en apreciarse de un modo distinto.
Y créanme que también el sentir se va a ir como configurando. Ajá. No lo es todo, tampoco no es un consejo que vaya a cambiar vidas o solucionar las cosas, pero sí es como un buen comienzo. ¿Ok? Entonces la calidad que tengo ahorita en México es distinta a la que yo solía tener, pero estoy empeñada en como adquirir aquí todo aquello que allá tuve en algún punto y que me hacía feliz y que en este momento, no por no estar allá, yo no soy aquella persona. Comienzo a describirme y a redactar todo esto o a narrar de un modo más resiliente, más reconfortante y más optimista para mi vida aquí en México. ¿Sí? Sí, Honor BNE, compañera. Ok, alguna contribución, aporte, diferencia en esto que estamos hablando? Ah, a ver, aquí comentario. Creo que todas las experiencias me han llevado a la situación dolorosa en la que estoy y se ha vuelto muy crónico. Cualquier cosa la cuestiono, pensando cuál será la mejor decisión para mí, cuál es la correcta. Me di cuenta que no arriesgo. Supongo que por evitar el malestar de sufrir y eso me ha llevado a seguir a nivel monetario en un trabajo y no poder emprender o hacer lo que me gusta y mi indecisión se ha vuelto el pan de cada día. Ok, gracias por precisar. Ramón, ¿qué opinión tienes en cuanto a lo que comparte Mary? Bien, bueno, pues primero que nada, gracias por compartirnos esos aspectos muy, muy personales y se valora, ¿verdad? Qué difícil cuando no, cuando uno tiene que tomar una decisión y que siempre se interponen las pérdidas, ¿no? La angustia de perder algo. Pero aquí a lo mejor también sería importante pensar como, o detenernos a pensar un poco de que si lo que voy a soltar o lo que voy a dejar realmente tendrá que valer la pena. Y es una decisión que bien compleja, porque cada persona tendrá sus propios motivos, pero sí creo que al final de cuentas, cuando soltamos uno, algo se tiene que ganar, algo. Pero sí tenemos que estar preparados a veces para recibir lo que en ocasiones no pensamos que nos puede pasar. Y no necesariamente van a ser cosas malas, ¿verdad? A veces van a ser cosas buenas. Yo me pregunto en ocasiones que a veces lo que genera más angustia, Eduardo, y lo veo ver en el aspecto social, es, es pensar que nos va a ir mejor. Como que lo malo siempre lo estamos interponiendo y ahí está, ¿verdad? Pero cuando empezamos a darle un poquito de cabida que nos puede ir mejor algo, en lo que sea, como que genera más miedo, fíjate. Como que yo veo que la gente se angustia más pensar el hecho de que nos puede ir mejor en el caso de que soltemos un trabajo, dejemos una casa, nos separemos de la familia, de las parejas, pues a veces nos da muchas posibilidades, no solamente la que podemos pensar, pero también eso se vuelve muy angustiante, ¿verdad? Volviendo al punto de la angustia. Sin embargo, creo que al final de cuentas, cada decisión tiene que servirnos para algo, pero sí, a veces vale la pena detenerse un poco, ¿verdad? Creo que ahorita lo que tomo un poquito la última pregunta que no sé si respondimos sobre las decisiones, la toma de decisiones bajo el sufrimiento, ¿no? Algo así era. Y me acordaba mucho que a veces se usa una frase de que las peores decisiones a veces se toman enamorados, enojados y tristes, ¿verdad? Quiere decir esto, o me da a entender que siempre cuando la emoción nos rebasa, puede ser un indicador que no siempre vamos a tomar la mejor decisión, ¿verdad? Cuando siempre está la emoción por encima, o incluso la razón, ¿eh? Creo que siempre tiene que haber un punto intermedio, que a veces pues es lo más difícil de poder como equilibrar, pero es posible, yo creo que sí es posible. Pero sí cuando vamos a tomar una decisión y está por encima una emoción tan fuerte como la tristeza o el enojo o la felicidad, aunque pareciera como irónico no hablar de la felicidad y a veces nos haga tomar una mala elección o una mala decisión, pero suele pasar. Entonces creo que ese ejemplo que no sé dónde lo leí o lo escuché, me hacía mucho clic como para repensar esto, ¿no? De cómo si la emoción está por encima de la razón, pues puede ser que nos haga elegir
no de una forma adecuada, pero también mucha razón, pues también nos vuelve muy rígidos, igual nos puede hacer tomar decisiones de las cuales arrepentir, ¿verdad? Pero bueno, creo que Sí, se abre un sí. paso. Es la Yo misma adicional, compañera. A ver, adelante. gracias, yo adicional les quiero compartir que a mí lo que me ha hecho muy fuerte y me ha ayudado a salir adelante es estar rodeada de gente muy buena. A veces uno nace con una familia que no elige y piensa que va a ser tu soporte y a veces pueden ser aquellas personas que al contrario te lleven a estar mal, ¿no? Pero yo agradezco que las personas que he elegido en el camino de mi vida, que a todas aquellas amistades que tengo hoy en día, son aquellas que me han hecho salir adelante. Como previamente les compartí, tuve un tema de salud muy fuerte hace muchos años y todas estas personas fueron las que me fueron a cuidar al hospital, me pagaron médicos, me mandaron despensa, me pagaron medicamentos. Entonces yo les quiero compartir que rodéense de personas que los hagan a ustedes felices, que les ayuden a sumar en su vida. A veces la familia no es lo que uno espera. Yo lo veo así, se vale alejarse. Si no te hacen bien, pues no los elegiste tú, están ahí, pero pues mejor alejarse. Yo comparto que la familia de mi mamá, y tampoco los juzgo, pero es una familia donde su papá era muy machista y él así creció y entonces fue la familia que él formó, todos son así, donde la mujer tiene poco valor, donde se hace lo que dice el hombre. Y es algo que yo no crecí así porque mi papá, gracias a Dios, creció en algo muy diferente y me dio otra educación. Pero a lo que voy con esto es que a veces se vale, yo creo que es bueno alejarse de la familia si no te suma y mejor que elijas aquella familia que tú escoges que son tus amistades o compañeros de trabajo, jefes, lo que tú quieras que te ayuden a sumar en tu vida. Va. Estoy yo totalmente de acuerdo. Sí, que hay que ser ya a cierta edad te vuelves más selectivo, ¿no? Y como es con esa familia de origen, tú cuando dicen es tu sangre, no tienes que responderle a ella o a él porque es tu sangre. Pero tu sangre no siempre fue, o sea, no mostró reciprocidad, ¿no? Y tal vez aquí ya nos estamos metiendo a cuestiones morales, ¿no? De lo bueno y de lo malo, y de lo que debe ser un hijo, un hermano, y como, o sea, ya sí es muy a criterio personal, pero yo coincido con lo que dice la compañera, donde nos volvemos selectivos por nuestro bienestar, por ese autocuidado. Ajá, entonces, el no exponerse, como decir, obligadamente a un entorno que no nos favorece, pues no tendría mucho sentido de ser, ¿no? Sería como estar expuestos constantemente de una manera crónica, como se había mencionado, a un contexto doloso, ¿sí? O agresivo, violento. Ujú. Muy bien. Gracias, señorita, por estar de vuelta aquí, por compartir lo que compartes, ¿eh? De verdad. Con Ah, gusto. el gusto es nuestro. ¿Alguien más? ¿Algún comentario de alguno de ustedes o de alguna de ustedes? Igual que vaya en esta como línea del dolor, el sufrimiento, el duelo. ¿Cómo lo han vivido ustedes? ¿Cómo les ha dolido algo? ¿Sí? ¿O cómo identifican que ya no es dolor y que luego comenzaron a sufrir por ello, a extrañar, a estar nostálgicos o nostálgicas? Pueden abrir su micrófono o apuntarlo, como mejor les convenga. Adelante, Mary. Mary Puente, tienes tu manita alzada, entonces adelante. Hola, Hola. Hola. este, buenas, buenas tardes o días, no sé, todavía ya. Hace tiempo tuve una ruptura amorosa de 5 años, me parece, y tuve como algo curioso, algo físico, ya no tanto, o sea, sí obviamente emocional, pero físico, me dolía el pecho, o sea, y era constante el dolor. Me dormía y me dolía y me despertaba y me dolía. Solo cuando dormía sentía como, o sea, ya no lo podía sentir. Después fui a un
encuentro espiritual y ya de ahí, pero qué tan cierto está esta parte del síndrome del corazón roto. Realmente no tengo mucho conocimiento, solo leí algo así que se podía causar por una situación fuerte o una situación emocional. Ay, disculpa, no escuché lo del síndrome. ¿Sí mencionaste un síndrome? Mary, hola, hola. Sí, verdad. Ah, Eh, Había leído sobre el síndrome del corazón roto. ¿Qué tan ok. verídico es? El síndrome del corazón roto. Ok. ¿Qué opinas del síndrome del corazón roto, Ramón? ¿Cómo esto se traduce a lo tuyo? Que a fin de cuentas son, o sea, estamos en sintonía, ¿no? Pero cada uno maneja como un marco teórico distinto para abordar el dolor, el sufrimiento. Entonces, el síndrome de corazón roto, ¿cómo tú lo has visto en la consulta o cómo lo has estudiado? Ok, me llama mucho la atención, sobre todo porque tengo entendido que es como, al menos tiene una explicación como médica, ¿no? Que les llaman como miocardiopatía, algo así, como ese tipo del síndrome del corazón roto. Creo que algo por ahí va. Pero bueno, esto a mí me suena mucho a lo que llamamos o conocemos en otro ámbito como somatización, ¿verdad? Que llevamos las expresiones emocionales al cuerpo. Cuando no son habladas por los motivos distintos que existan, por el hecho de que no le hemos puesto en palabras algún dolor, por ejemplo, el de una ruptura y todo lo que conlleva la ruptura, pues también el cuerpo reacciona de alguna forma, ¿verdad? Y entonces empieza lo que conocemos como somatización. ¿Qué quiere decir esto? En palabras muy sencillas, que algo que no puedo darle un nombre desde la parte afectiva, pues entonces voy a buscar la forma de salir y ya dependiendo de cada persona, dependiendo de su estructura y entre otros factores, va a salir de miles de formas, ¿verdad? A lo mejor en tu caso, pues lo manifestaste en este sentido, pero habrá gente que le dolerá la cabeza, habrá gente que le dolerá el estómago. Creo que eso dependerá mucho de cada persona, pero al final de cuentas puede también tratarse de un dolor que todavía no se lleva a palabras, porque incluso a veces no se reconoce todavía, ¿verdad? Creo que esa es la parte importante, que a veces podemos estar sufriendo, pero no reconocemos en su plenitud el sufrimiento y por qué nos está pasando tal cosa. Uno dirá, pues ya me separé de mi pareja, que tuvimos tantos años, eso es lo lógico, pero la parte psíquica le lleva tiempo también empezar a reconocer esa parte. Y por eso va a buscar las formas, busca las formas y las encuentra como de poder expresarse, ¿no? Ujú. Y una de esas, que es muy común, es a través del cuerpo, To- independientemente de la zona que duela, ¿verdad? Sí, coincido. Coincido totalmente. Esto de somatizar, no sé si lo han escuchado ustedes, ¿eh? Cualquier cosa, insisto, que aquí se diga y que no, como que hay que buscar un lenguaje más, ya no lo hacemos. Esto de somatizar, el soma, pues viene de cuerpo, ¿no? Entonces, ahorita que dice Ramón de la expresión de las emociones, o sea, a fin de cuentas van a buscar darse a notar, expresarse, ¿no? Hay personas que no les es fácil verbalizar un dolor, una angustia, ¿no? Y el cuerpo va a buscar y nos va a obligar a expresarlo, a decirlo. No con palabras, pero sí viene malestar gastrointestinal, viene ese dolor en la zona del pecho, vienen cefaleas de tipo tensionales, vienen dolores musculares generalizados, o sea, todo esto son como también para ir descartando alguna patología de otro tipo o si a ver su origen es psíquico, psicológico, afectivo, ¿sí? Pero si está el síndrome del corazón roto, entonces sí puede ser que el dolor se somatice, se manifieste aquí y que te duela esa parte de tu cuerpo, ¿sí? Entonces, sí, esto de las emociones y el cuerpo y el pensamiento lo estudiamos distinto, ¿no? Como que hay disciplinas, está la psicología, la psiquiatría, o sea, la neurología, la cardiología, o sea, pero por estudiarlo distinto, o sea, como porque existan esa variedad de disciplinas, no quiere decir que no en algún punto vayan a converger, ¿sí? Que al fin, viéndolo en su totalidad, nuestro cuerpo
pues se mantiene de todos estos órganos, ¿no? Claro. Sí, Muy me hace bien. mucho sentido porque, Adelante, adelante. me hace mucho sentido porque, por ejemplo, nuevamente vuelvo a esto de lo importante, ¿no? Cuando llega un paciente y dice, siento que el corazón lo traigo acelerado y otro paciente llega por el mismo sufrimiento, me refiero a lo mejor a una ruptura, no que lo transiten igual, pero a lo mejor el otro paciente dice, yo siento que se me sale el corazón. Los dos están hablando del corazón, pero las palabras, cómo las ubican y el sentido que tiene, eso es algo muy distinto, ¿verdad? Lo cual a nosotros, desde este lado como psicoterapeutas, pues ya podemos empezar a hacer un mapeo de cómo el paciente se expresa y a través de las palabras que usa. Y incluso también en el sentido del cuerpo, ¿verdad? Yo siento que cada vez que me acuerdo de mi pareja me duele tal cuerpo, digo tal parte del cuerpo o tal zona, y entonces el mismo paciente empieza a ubicar algunas zonas del cuerpo cuando habla de tal situación. Pero sin embargo, siempre para mí, desde el aspecto clínico, va a ser que las emociones se lleven al lenguaje, dentro de lo posible, dentro de la medida de lo posible y luego que encuentren un lugar en nuestra vida, ¿verdad? Que no sea el de estarnos generando un displacer, y el displacer pues sería el sufrimiento. Muy bien, incluso no sé si te ha llegado, imagino que sí, o apuesto que sí a la consulta, personas que los envían, ¿sí? O sea que no surge de ellos también como el asistir a psicoterapia, hacia psicoanálisis u otra cosa. Entonces llegan y dicen, bueno, estoy aquí porque me dijeron que era necesario, ¿no? Vengo, va. ¿Cómo te sientes? Ah, ¿cuál es el motivo de la consulta? ¿Qué estás presentando? ¿Sí? Y la persona dice, pues nada grave, ¿no? Todo bien. Ok. No se ve bien la persona, pero ya te dice, esta persona te dice que está bien en general. Y entonces, No se escucha. No te escuchamos, ¿ya? Eduardo. ¿Ya me escuchó? Listo. Ya. ¿Ya? Entonces comenzamos a mapear o a preguntar a la persona de su sintomatología. ¿Cómo duermes? ¿Sí? O sea, ¿estás durmiendo? ¿Descansas? No, pues no, tengo insomnio. O sea, lo tienes como al iniciar, al comenzar, si cuando te acuestas o despiertas a medianoche y después no puedes como conciliarlo bien, ¿no? Pues que me pasa tal cosa, ¿no? ¿Estás comiendo bien? ¿Te alimentas de una manera como apropiada? No, pues hago una sola comida al día. O cuando estoy cocinando para mi familia solo pico algo ahí y ya no como nada más. ¿Sí? Me siento muy fatigada o fatigado, no tengo ganas de hacer nada. Entonces, con todo esto, a fin de cuentas, la persona te comunica, ¿sí? No puede verbalizar en ese momento, tal vez no tenga la capacidad para decirte, sabes que me duele un montón que relaciones de pareja, ¿no? Que me haya distanciado, que ya no sienta lo mismo por él o por ella, o que ella ya no sienta o él ya no sienta lo mismo por mí, o haber perdido este empleo, o haber cambiado mi lugar de residencia, a veces no tenemos como esa facilidad, ¿no? Y es válido, pero van a buscar nuestro cuerpo, va a buscar una manera de hacernos notar que no estamos del todo bien. Entonces hay que estar nosotros atentos todos a esas posibles señales que nos indiquen que algo no funciona de manera como correcta o adecuada y entonces ver si lo podemos manejar con nuestras propias herramientas o acudimos a alguien. ¿Sí? Eso será una buena forma de ver si este sufrir o este doler es normal, tranquilo, lo manejo yo o ya me excede. ¿Sí? A ver, pues ya creo que aquí hay un comentario más. Yo, sí, yo en un tiempo que mi hijo no salía en lista, sufrió de una gastritis, mi médico especialista me dijo que yo estaba sufriendo la angustia de mi hijo. Estuve en tratamiento, dieta y cuando salió en listas mejoré. Ok, pues viene ad hoc con lo que estamos hablando. Ajá, de este malestar que normalmente primero se acude a un médico general o a un especialista, a un gastro, a un trauma, ¿sí? Y ya luego estos especialistas hacen el envío a psicología, ¿no? Cuando ellos no encuentran algo
que sustente ese malestar que refiere la persona, ¿no? Como qué tipo de alimentación lleva, o sea, como que no les hace mucho sentido que esté expresando un malestar gastrointestinal y entonces puede ser de origen psicológico, afectivo, emocional, ¿no? Por eso la importancia de revisar un poco del contexto, con quién vive, ¿no? Pues que solo, o con mamá, o con papá, o con hermanos, ok, ¿qué relación tiene con ellos? ¿Cómo están ahorita las cosas en casa? Sí, aunque esto no parezca médico, lo es. Ajá. El explorar este contexto, este entorno. Entonces de ahí ya van a salir muchos como aspectos que contribuyen al diagnóstico. Ajá. Eh, yo lo escucho bien, será tu internet y se oye cortado. A ver, ahorita cómo se escucha. ¿Se escucha bien? ¿Se escucha cortado? ¿Se escucha cómo? Se escucha bien. Yo te Bien. escucho bien. Que bueno, ya ustedes también. No sé si, a ver, si sea la señal de alguno de ustedes. Chequen eso. Pero y gracias por hacerlo saber. ¿Alguien más, compañeras, compañeros, alguna otra aporte, participación en cuanto al dolor y el sufrimiento? ¿Ustedes cómo han experimentado esto de las cosas cuando duelen y cómo duelen? O si se encuentran ya en otra etapa, por decirlo de alguna forma, que ya no me duele, pero ahora lo sufro. Y entonces se acerca a alguien, una vecina, un amigo, un tío, y me dice que depende de mí. Y vuelven a esto de el dolor es inevitable y el sufrimiento es opcional. Y entonces ahora ya me siento culpable, porque entonces es como si yo quisiera estar sufriendo. Ajá. ¿Qué opinan? ¿Qué opinan? ¿Qué piensan? Yo fui la de la gastritis, lo escribí mal. Ok, bien. Ah, ya, no fue tu hijo, fuiste tú. Muy bien. Ok, ¿alguna otra aportación? A ver, señoritas, señoritos, ¿alguna otra aportación a esto del dolor, del sufrimiento? ¿O qué opinas de esto que hemos hablado, Ramón, en lo que se animan a participar? Fíjate que me está acordando mucho ahorita con la participación de la compañera. Bueno, pues les comento rápido, yo trabajo para la SEP, trabajo en una secundaria en el departamento de psicología y es muy común ver a los primer grado de secundaria y sobre todo al inicio del ciclo, ¿verdad? Que de repente empiezan a irse que porque les duele el estómago, les duele la cabeza y siempre se van días muy específicos. Casualmente cuando les toca algún maestro, alguna maestra que es medio estricto, medio estricta, pero ¿a qué voy con esto? Y ya cuando a los chavos pues se les van a hacer una valoración, como bien dijiste, Eduardo, para descartar obviamente que haya una situación biológica a través de un doctor, pero que se descarta, entonces ya podemos dar por hecho que es una situación psicológica, 100%. Y entonces, pues bueno, iniciamos un protocolo en el cual le mandamos a hablar a la mamá o a la tutora o tutor. Y entonces, me acordaba mucho ahorita porque siempre que les mandamos a hablar a los papás o a las mamás o los tutores, llegan y les hago yo una entrevista y me doy cuenta por qué los chavos vienen angustiados, ¿verdad? Pareciera que les está generando, le llamamos angustia de separación. Es algo muy normal en este tipo de edades que son púberes, son de primer grado, casi entrando a la adolescencia, pero que los papás mismos son los que están angustiados cada vez que van y dejan a sus hijos. Entonces, aquí podemos darle cabida a cómo los hijos a veces llevan los sufrimientos de los padres, ¿verdad? Y no lo dicen, porque ni siquiera es de ellos, pero eh, lo pueden demostrar o manifestar a través del cuerpo, ¿verdad? Porque a lo mejor se les hace extraño, sienten la angustia, pero a veces te dicen, oye, ¿y qué te pasa? ¿Cómo te sientes? No, pues no sé, ¿verdad? Dicen, no sé. Entonces me llama mucho la atención porque incluso ahí a veces puede generarse un sufrimiento que a veces ni es mío, ¿verdad? Está como, tiene mucho que ver la relación que yo tengo con la familia o la familia conmigo y que entonces empieza a manifestar de esta es una de muchas formas, pero me hacía mucho sentido lo que decía la compañera porque sobre su hijo,
Aunque dice que ella era la que le dolía el estómago, ¿no? Que le da gastritis. Pero pues también a través de los síntomas nos podemos dar cuenta del tipo de relación que tenemos con las personas más cercanas, ¿verdad? Cómo cómo nos duele cada persona y en qué parte del cuerpo. Totalmente de acuerdo. Fíjate, ahorita que dices esto, me atrae. ¿En qué sentido cuando dices adolescente? Si viene de aquí de adolecer, ¿no? O sea, que nos enseñan a que en cierta etapa de nuestra vida adolecemos, ¿no? Que normalmente es que de 11, 12, 13 a 18, 19, 20 o tardíamente 25 y después ya no somos adolescentes. Entonces ya no es digno adolecer. Después de cierta edad, después de los 25, los 30, ya no debiésemos adolecer. O sea, es como, no sé, habría que incluso cuestionar esto, ¿no? De que si es una etapa de mayor sensibilidad, es una etapa hormonal, es una etapa, y decimos, y todo se lo atribuimos a los adolescentes, ¿no? Y entonces llegan los padres y ya dicen, no, pues es que anda, no me hace caso, reniega, contesta, se porta así, así, y seguro, y dice la persona, seguro es por su etapa, porque es adolescente y desde ahí ya el chico, la chica ya es como, "Ah, o sea, es algo que no me puedo quitar, ¿no? Ahora tengo la culpa yo por ser un adolescente, ¿sí? Y entonces la persona, mamá o papá, quiere que deje de ser adolescente, ¿no? Yo le digo que madure, que piense bien las cosas, que razone, que esto, y de pronto la que se angustia es mamá o papá, quien esté ahí, ¿no? Y cuando haces estas dinámicas de, cuando invitas a su familia, cuando haces como que una intervención desde el modelo familiar, ¿no? Entiendes también por qué adolece, ¿no? Y porque hay un síntoma, mencionando, entendiendo a una persona como un síntoma familiar donde en él se depositan las inconformidades, ¿no? En cuanto a interacción, en cuanto a otras cosas, y de pronto alguien adolece. Entonces él ya crece y ya se piensa que no debiese de experimentar más dolor porque pasó esa etapa. Pero vienen algunas otras, o sea, siempre viene, este dolor va a estar presente en nosotros. A eso es a lo que me refería, es como que, ok, lo, lo patologizamos donde el dolor no es digno de ser o de estar en nosotros y el sufrimiento sí, pero siempre y cuando no se exceda los 2 años, ¿sí? O vamos como resignificando la parte de que no siempre va a ser encantador el vivir o el estar aquí, ¿sí? No sé, no siempre me voy a sentir complacido por cómo suceden o por cómo suceden las cosas, ¿no? Entonces es un poco de la perspectiva que tenemos hacia el dolor y el sufrimiento, ¿sí? ¿Qué piensas? ¿Qué piensas tú, Ramón? ¿Qué piensan ustedes? Con toda confianza, de verdad, abran su micrófono o escriban. A ver, aquí de María Cebes, ¿qué será más difícil aceptar? ¿La ausencia de la persona o los cambios que su partida pueden generar? Ramón, ¿qué A ver, la será, pregunta, qué será más sí, sí, difícil de aceptar? ¿La ausencia de la persona o los cambios que su partida puedan generar? Me hace híjole, sentido en la estructura, ¿no? O sí, sea, una separación, lo pienso así. O también eso hablando de síndromes, cuando dicen el nido vacío, ¿no? Alguien se va de mi vida. Desde ahí ya volvemos a las palabras, se va, me deja. Entonces es más difícil que se haya ido, que haya partido, o que lo que yo entendía por mi forma de vida, que es esa estructura, pues la tengo que modificar, sí o sí. Bueno, siempre y cuando, ¿no? Porque volvemos a la función, ¿sí? Y entonces claro. vea cómo me reestructuro, me reorganizo, me reordeno, lo entiendo, ¿no? Que esa persona ya no está conmigo, llámese mi pareja o mi hijo o mi madre, y que ahora tengo que reconfigurar esta forma de vivir. O, o quedarme ahí. Y entonces sentirme sola, abandonada, despreciado, sí, no amado, no querido, ajá, sin la capacidad para volver, sí, y esto lo asumimos como una realidad. Y no dudo que en ese momento sea, ¿no? Pero cómo abrir un poco el panorama y pensarnos distinto. Ok. ¿Qué opinas? Yo creo que aquí habría me da la impresión que estas dos preguntas ya dependerán cómo lo ubiques, si al principio una, al principio el otro, dependiendo de cada persona, pero creo que hay una pregunta que pudiera anteceder a esas dos preguntas y sería,
¿qué es lo que se fue de mí con esa ausencia, verdad? ¿Qué se fue de mí con esa ausencia? Que al final de cuentas me va a abrir el panorama para replantearme de lo que tengo que hacer a partir de esa ausencia. No sé si más o menos me Sí. entendí con esto. Creo que esa pregunta antecede a estas dos, independiente de en qué lugar se ubiquen, porque creo que cada vez que uno pierde algo o a alguien, nos confrontamos con qué se fue de y yo de mí a través de esa pérdida. Tanto así que se me mueve un panorama, se me mueve todo o muchos aspectos de mi vida, que entonces tendré que responsabilizarme de esa ausencia, aunque no haya sido mi culpa el hecho de que haya fallecido, se haya ido, no va por ahí, sino es el hecho de qué responsabilidad voy a tener ante mi vida a partir de esa ausencia, partiendo, entendiendo que también se murió algo de mí o se fue algo de mí. Y creo que ese es el dolor a veces como el más complejo, ¿no? Luego se tiene que integrar poco a poco. Pero creo que principalmente pondría esta pregunta antes que estas dos. Ahora, ¿qué valor le des a la ausencia o al hecho de lo que vas a hacer cuando ya no esté esta persona, por el motivo que haya sido que no esté? Pues yo creo que eso dependerá de cada quien. Eso es algo muy subjetivo, definitivamente. Lo que sí creo que pudiéramos compartir en común las personas, aún con la subjetividad, o sea, la diferencia de nosotros, es preguntarnos qué se fue de mí, qué se perdió de mí con esta persona, que ahora tendré que hacer algo para poder como llenar esa parte que yo siento que me dejó como un hueco, ¿no? Un vacío. Y entonces, bueno, pues ahí empieza muchas formas de poder elaborar. Ahorita que mencionaba la compañera de que ella se sostuvo mucho de sus amigos, ¿no? De su entorno, de gente que la apoyó. Me pareció muy interesante su aportación y muy válida, porque es cierto. Al final de cuentas, lo que nos va a ayudar a transitar es el vínculo, un vínculo afectivo que sea lo suficientemente sano, porque no hay vínculos sanos, hay vínculos suficientemente sanos. ¿Cuáles son esos? Pues los que nos aportan a seguir adelante, ¿no? O al menos sostenerlos en las partes más complejas. Pero bueno, volviendo al punto de partida, la pregunta, creo que las dos van de la mano y me pareciera que siempre cuando perdemos algo o se aleja alguien, siempre se pierde algo de nosotros y es lo que sentimos que se va y nos confronta esa realidad de ahora qué vamos a hacer, ¿no? ¿Qué voy a hacer ahora con esa ausencia? O con las cosas que compartimos, por ejemplo, juntos, entre otras cosas. Pues sí se abre un mundo de oportunidades porque sí se pueden hacer cosas, pero no pueden ser posibles si no se duela de una forma adecuada esa pérdida, definitivamente. Nos quedó ahí abordado, como traté de integrar un poquito esas preguntas, pero sí creo que no va una por arriba de otra, creo que van de la mano, pero sí era importante para mí a lo mejor anteceder a estas dos preguntas con la de ¿qué se fue de mí? ¿Qué se murió de mí con esa persona? ¿Verdad? No sé si les haga sentido como esta pregunta previa al cuestionamiento de la compañera, o no sé si quedó claro. Sí. ¿Qué A opinan? mí me parece interesante esta pregunta de reflexión. Ahora que la escucho, la verdad es que a veces cuando, más bien haciéndome la pregunta, cuando veo mis películas, que puedo decir que lo que se ha ido de mí ha sido un poco de seguridad. Ah, ok. Entonces si le encuentras sentido a lo que dice Ramón. Sí, muchísimo. La verdad es que a veces cuando perdemos algo, a veces cuando es una persona me refiero como una persona, pues sientes muy triste, mucha tristeza que no la verás, ¿no? Pero si me voy más al fondo, creo que hablando no solo de una persona, sino de muchas situaciones, por ejemplo, yo que cuando perdí mi salud, para mí lo más triste era no tenerme a mí misma. O sea, no tenía la seguridad de lo que hacía estaba correcto o de que si iba a una dirección era la dirección correcta. Ujú. Ahí es donde tú crees que vino el reconocimiento del sufrimiento. O sea, donde dijiste, esto me dolió, ¿sí? Esta modificación corpórea o este estilo de vida que se vio interrumpido, lo entiendo.
¿sí? Y pasé, o sea, me dolió, pasé a sufrirlo y ahora lo reconozco distinto. Creo que en ese momento no lo estaba como interiorizando, simplemente me dolía y no entendía que era parte de un proceso de recuperación. Más bien Ajá. no veía el momento en que se iba a dejar de pasar, sino lo único que decía es, por favor, que me vuelva a tener a mí misma, porque teniéndome a mí, sé que voy a salir adelante. Excelente. Ahorita esta palabra de recuperarte, totalmente. Así fue. O sea, volverte a tener a ti misma. No me voy a recuperar, pero no solo en un, como con esa connotación biológica, ¿no? De voy a volver a tener como la fortaleza para ponerme de pie, para alzarme, erguirme o hacer las cosas que anteriormente hacía, sino que también a mi persona la voy a recuperar, ¿no? O a eso que puedo entender como mi yo, mi persona, mi ser, ¿sí? De ahí viene una parte importante que es este proceso, aunque no lo conozca, sucede. O sea, ahorita estamos hablando de términos, ¿no? Cuando decimos duelo, dolor, sufrimiento, las etapas del duelo, que es la negación, la negociación, o sea, todo eso, ¿no? Puede ser que no lo entiendas porque, pues, de hecho no estás obligada a entenderlo. Eso lo manejamos nosotros, ¿no? Pero lo experimentas y cuando entonces le vas poniendo ahí conceptos o palabras a las cosas, como que se vuelven eh, más significativas para nosotros, ¿no? Y entonces podemos ir sanando en ese, como que en esa dimensión del entendimiento de las cosas, por qué ocurren y en dónde me encuentro en ese proceso, dónde estoy, o en ese transitar, en dónde estoy parado, ¿no? Y ahora sí, entonces que lo reconozco, ¿qué quiero hacer al respecto? ¿No? Ahora sé que ya depende de mí en gran medida continuar o no, o sufrir, dejar de sufrir, o seguir experimentando dolor de ciertas formas y qué habilidades tengo para poder recuperarme, como dice la compañera, y continuar. Ajá. Muy bien. Tanto tú, Ramón, como alguien de ustedes que tenga una opinión semejante, aquí viene un comentario. Te lo leo. ¿Cómo se puede aceptar y reconocer el dolor o sufrimiento para poder cambiar esta parte emocional y dejar de sentir en la medida de lo posible o tener esta inteligencia emocional? Ok, ¿cómo hacerle para aceptar y reconocer el dolor o el sufrimiento? No es tan sencillo, ¿verdad? No, nada sencillo, nada sencillo. Eh, bueno, es que principalmente el hecho de que sufrimos o que hay un sufrimiento independientemente de cuál sea y el motivo por el cual sea, creo que es el primer, la verdad, reconocer que somos seres sufrientes y que nos duele algo, nos duele a alguien y eso es normal. Hay que empezar a decirle que eso es normal, ¿verdad? Como hemos hablado ahorita, lo que no sería normal es no sentir o que un dolor se vuelva un sufrimiento crónico que ya lleve mucho tiempo y que nos incapacite, ¿verdad? Pero la aceptación, uno acepta desde el momento que empieza a reconocer el sufrimiento Bien. y dice, a mí me está doliendo esto, ¿verdad? Me está pesando esto. Creo que ese es el primer, pudiéramos llamarlo como una primera etapa de aceptación, sentirse como seres sufrientes, reconocerse como seres sufrientes y que a mí me está doliendo una situación o una persona, ¿verdad? Porque si no hay ese reconocimiento, nunca va a haber aceptación. No, no puede existir la aceptación si no hay un reconocimiento de que de que estoy sufriendo y que me está doliendo algo o alguien. Pero creo que la aceptación no es nada más una palabra de decir yo lo acepto, sino es integrarlo. Integrarlo implica reconocer que a mí me está doliendo algo o alguien, ¿verdad? Yo creo que ahí eso es una forma de aceptación, sin decir que estoy aceptando el dolor, lo estoy reconociendo, que para mí es más importante que aceptarlo, ¿verdad? Entonces creo que esa es la premisa como que fundamental en términos afectivos, más que racionales. No sé si más o menos me expliqué o me vi muy rimbombante. No, no, no. Bueno, yo te entiendo, pero Mary, ¿tú lo entiendes? A Ramón, o sea, lo explicó de una forma como que coherente, congruente. O se lo solicitamos en un lenguaje más llano.
¿Cómo ves? ¿Entiendes? O sea, te queda, sí queda claro esta parte del reconocimiento y la aceptación. Y que la aceptación puede sonar simplista, ¿no? O sea, acéptalo, ya se fue, acéptalo, ya no está, acéptalo. Ah, ok, muy bien, entonces ya lo acepto, ¿no? Pero la aceptación tiene como ese tono también propositivo, ¿no? Como de voluntad, ¿no? Más que la resignación, como decirlo, resígnate. Así sucedió y no puedes hacer nada. Y en la aceptación yo lo veo como que si tienes como una capacidad más resiliente de conciliación, de buscar esas respuestas que tal vez nos vas a encontrar en esa ausencia. Sí, Mary, sí, sí más o menos queda como, ese sería el camino. No, no hay nada express, no hay un consejo express que ahorita te puedo decir, ah, bueno, sigue esta serie de pasos y en una semana vas a ser emocionalmente inteligente. Ahorita como se usa esto de la inteligencia emocional, ¿no? Sino que, ok, comienza a reconocer, ¿sí? Trabaja en la aceptación, eso como tarea. Ajá. Y entonces, ¿qué reconozco? ¿Cómo lo acepto? ¿Qué habilidades tengo yo para aceptar? O sea, de las situaciones que se han presentado a lo largo de mi vida, ¿en qué momento he aceptado? ¿En qué momento me he resignado? ¿En qué momento he reconocido o me obstino a que las cosas continúen igual? Y entonces digo, me encuentro mal a raíz de su partida y nunca voy a volver a ser el mismo y nunca voy a volver a ser el mismo, ¿no? O desde que pasó tal suceso en mi vida catastrófico o traumático, ya no soy el mismo. Ok, punto. ¿Eso es un problema? Me lo pregunto yo. ¿Ya no ser el mismo es un problema? ¿Sí? Es como, ya no la tengo, ya no estoy cerca de ella o de él, o se alejó, o me dejó, o murió, y entonces ya no he vuelto a ser el mismo. Ok, entonces nuestra tarea es volver a ser los mismos o trabajar la aceptación y el reconocimiento, que sería como la invitación, ¿no? De que eso de que el anhelo, volviendo como a esta pregunta inicial, o sea, anhelar lo que yo era, lo que yo tenía, donde yo estaba, antes era mejor. Sí, antes cuando estaba ella todo funcionaba bien, íbamos a ciertos lugares, nuestra dinámica estaba establecida y ahora que no está o desde hace años que no lo tengo o la tengo, mi vida cambió, pero lo decimos en ese tono como, este, no quiero decir pesimista, pero ya lo dije, ¿no? Pero así como con esa carga afectiva negativa. Ok, a ver, otro comentario. Al final dice, igual Mary dice, al final creo que todo te lleva al autoconocimiento y reconocimiento de las situaciones en mi vida y cómo me han llevado a actuar. Gracias, me ha quedado más claro. Excelente, tal cual es eso. Sí. O sea, esto del dolor y el sufrimiento y por eso el tema y el invitado de hoy es como que, ok, vamos a cuestionarlo, ¿sí? Porque nos dicen que uno es inevitable y otro tengo opciones. Pero ¿cómo le hago? ¿Cómo le hago para que ya no me duela? Si es subjetivo, o sea, no es físico, como que me tomo un fármaco y de pronto ya no siento. Si este dolor es, pues no, no digo que más profundo, pero es distinto. Ajá. Entonces, ok, ¿y en qué momento sé que ya no duele? ¿Sí? ¿Y en qué momento entonces ya lo estoy sufriendo? Ajá, ¿y en qué momento entonces el duelo no se ha como concluido? ¿Sí? Si nos vamos a esto de la elaboración de un duelo. Y si sigo sufriendo también, y también qué tan conveniente es sufrir. ¿Sí? Es estar como en otra área, ¿no? En otro sitio donde me reconozco con el déficit, con la carencia, con las ausencias, con un malestar, ¿no? Que me genera pues confort. Ajá. Sí, más o menos sí estamos en sintonía aquí, los que nos encontramos, los 12 que nos encontramos hasta el momento aquí, sí estamos más o menos, coincidimos. Señoritas, caballeros, Ramón, ¿qué opinas tú, Creo que Ramón? se está un poquito. Ok, No sé si te seas tú, Eduardo, tu internet. ahora ya lo estoy revisando, yo ahorita los escucho bien, pero no sé ustedes a mí cómo me escuchen, Bueno, ahí ya te escucho. ¿ya? Ahí ya te escucho bien. Ok. Ujú.
¿Qué opinas de esto que dice la compañera? Al final creo que todo te lleva al autoconocimiento y reconocimiento de las situaciones en mi vida y cómo me han llevado a actuar. Ok, gracias, me ha quedado más claro. Sí, bueno, me hace mucho sentido porque pues el autoconocimiento, y no lo digo yo, pues siempre lo han dicho ya desde hace mucho tiempo mucha gente, el autoconocimiento es doloroso, ¿verdad? Implica un dolor, implica renuncias, y creo que cierta verdad hasta cierto punto, y eso dependerá de cada quien y lo que busque cada quien, pero sí creo que el autoconocimiento siempre nos va a tener que llevar a los cambios. Y a veces es lo más difícil, ¿verdad? Ahorita que decías del anhelo, regresar siempre a lo mismo, pues a veces no resulta tan sano, si lo llamamos de una forma, porque no nos permite crecer, no nos permite avanzar, no nos permite conocernos, ¿verdad? Hasta cierto punto. Pues lo importante es siempre, la mejor brújula va a ser el hecho de que haya un cambio en nuestra vida, porque si todo es estático, pues todo está muerto, aunque estemos vivos, respirando, ¿verdad? Todo lo estático resulta que siempre resulta ser algo de como la muerte en vida. Pues creo que todos los cambios implicarían algo, para bien o para mal, porque no siempre van a ser buenos, pero no tendrían por qué ser catastróficos tampoco, ¿verdad? Ajá. Entonces creo que aquí lo importante es llegar a tener una capacidad para poder reconocer y aceptar los cambios que nos presenta la vida. Ok, Creo que eso dependerá mucho del autoconocimiento, o eso va a ser una de las mejores brújulas, el autoconocimiento y la flexibilidad también que tengamos ante la vida, claro. sabiendo que no siempre va a ser fácil, nunca nada es fácil, ¿verdad? Sí. Sí, esto de la flexibilidad es importante, ¿no? Y esto de la aceptación, insisto, que para mí tiene un sentido proactivo, o sea, donde yo participo, ¿sí? El aceptar no es solamente darlo por hecho, sino yo participo, ajá, y no me resigno, como que así es y nada cambia y pues soy como, tengo como un actuar muy pasivo en ese sentido. Entonces, sí va, yo coincido en que va en este camino del reconocimiento y la aceptación, tal cual lo comenta la compañera, ¿no? Y que ahí estar, bien dicen que lo único que permanece es el cambio, ¿no? Entonces, que no nos tome por sorpresa algo que de pronto cambie, sino que hay que tener una preparación, ¿no? Hay que hacer un trabajo preventivo para cuando surjan esos cambios. Llámense residencias, pérdidas, distanciamiento, síndrome de nido vacío o cualquier otra cosa que pueda representar para nosotros un malestar, ¿no? Entonces, con ese entendimiento de, vamos Sí, concluyendo, yo creo, eso hay que tenerlo, sí. sí, ¿verdad? Vamos concluyendo esto, salvo que haya alguna otra participación, aporte, duda, comentario de su parte. ¿Sabes qué? Si, Ramón, si en alguna otra ocasión pudieses acompañarnos, me gustaría aprovechar que pues, tienes este como conocimiento también en filosofía de cuestiones estoicas, porque se ha popularizado mucho el estoicismo, ¿no? Entonces, de pronto me he encontrado con gente que me dice, bueno, es que soy más estoico o soy más estoica, ¿sí? O he estado viendo videos, porque es eso, en YouTube, ¿no? El estoicismo de YouTube, ¿no? O de TikTok que dicen, bueno, que el estoicismo me enseña el desapego, que el sufrimiento depende de la otra persona, que yo no tengo que nada que ver con si a él le va mal o le va bien, sino que él tiene que trabajar lo propio y no sé, tal vez el estoicismo no está como, pues no lo entendemos distinto, ¿no? Pero tú que manejas estos temas, sí, que estás estudiando filosofía, aparte de todo lo demás, es como que a dónde nos llevaría como una postura estoica ante la vida, ¿no? ¿Qué significa? ¿Cuáles son sus elementos? O sea, de revisarlo más a profundidad, porque veo que varias personas ya están acudiendo como a eso, ¿no? Pero no siempre el contenido que encuentras en redes es el más apto para entender qué es el estoicismo, para qué me prepara, dónde me lleva, ese tipo de cosas, ¿no? Entonces, ¿cómo ves? Si te sentiste tú también cómodo en este espacio, pues a mí me gustaría que en alguna otra ocasión pudiésemos coincidir para hablar de esto. También no sé qué opinen el resto de personas, les interesa este tema, lo han escuchado, o no, le cambiamos al asunto.
Dice, solo agradecerles por su información y esta labor de ayudarnos a entender estos temas. Gracias a ti, ¿sí? De verdad un montón de gracias a ustedes porque yo sé que los domingos y a esta hora no es un momento y un horario como que muy cómodo. Y gracias a ustedes, de verdad, incluyendo a Ramón y a todos ustedes los que se han tomado el tiempo de estar aquí en este laboratorio, de contribuir y que, insisto, son indispensables para que esto funcione. No solo que estén aquí como un auditorio, que solo lo escuchen, sino que participen, cuestionen, lo duden. O sea, esto es como que va a hacer crecer, ¿no? Y tal vez encontremos conceptos que ahorita no están como que ordenados o plenamente establecidos y podemos encontrar alternativas al dolor y al sufrir. Ese tema estaría interesante, lo estoico. Bien, Mary. Entonces, ¿qué opinan? ¿Sí? Lo comprometemos de una vez a Ramón para que se vuelva a presentar aquí con nosotros y hablar del estoicismo y cómo esta cultura ya se popularizó y ahora no creo que esté del todo bien entendida. Esa es mi apreciación, ¿no? O lo que yo he visto. Porque hay mucho contenido por ahí en redes que nos invita a esto y de pronto llega una persona y me ha pasado que llega una, me pasó no hace mucho, una señora, problema de pareja y dice que ella mal, ella sufriendo, volviendo a nuestro punto, ¿no? Del encuentro de hoy. Y decía, es que yo le explico, yo le digo, yo lo invito, yo, sí, pero él me dice que es mi problema, ajá, y que me toca a mí resolverlo. O sea, él se desentiende de esto y me dice que a dónde va, que no quiero quemar aquí grupos, pero va a un grupo muy reconocido, muy famoso internacionalmente y que ahí los educan en como que en esta línea de que el otro sufre porque quiere, ¿sí? O sea, que nosotros no le provocamos dolor a nadie, sino que es responsabilidad del otro si sufre o no sufre. Y entonces esa postura supuestamente estoica, donde que es tu problema, yo no te lo ocasioné, aunque sea un padre ausente y demás, es como resuélvelo tú, súfrelo tú, elabóralo tú, ¿no? Y a mí exéntame de esa fórmula, ¿ok? ¿Cómo ves? ¿Qué opinas? ¿Sí, sí te animas? Y aquí dicen, discúlpame Ramón que te interrumpa, dicen que sí les interesa, sí queremos saber sobre ese tema del estoicismo, gracias por la charla de hoy, José Manuel y Areli, gracias a ustedes José Manuel y Areli, y nos volvemos entonces a ver, Ramón, también me gustaría que conocieran, Ramón, los medios de contacto, cuáles son, si tienes redes sociales y algún número telefónico que puedas compartir para que las personas interesadas en acudir contigo lo hagan, ¿no? Ok, bueno, ahorita pues todavía no abro mi espacio en redes sociales, de hecho es algo que ya voy a empezar a contemplar. Ahorita pues me dedico a la psicoterapia psicoanalítica, como bien dijo mi colega al inicio. Tengo ya algunos pacientes de otros estados que atiendo desde la ciudad de Torreón. Yo soy originario de aquí de la ciudad de Torreón y se puede, y bueno, atiendo en línea también. Mi número pues te lo dejo a ti, lo compartes luego como mi tarjeta, ¿no? Para ahí, ¿cómo ves tú? Que será la forma en que se contactan conmigo a través de WhatsApp y espero que ya pronto cuando abra mi página de Facebook probablemente, pues ya también se las haría saber por medio de mi colega Eduardo. Entonces ahorita solamente es a través por WhatsApp y en este caso pura consulta clínica, que es donde más me he estado moviendo, ¿verdad? Ok, Y mi enfoque, como bien lo presentó Eduardo, pues es psicoanalítico. va. Y pues felicitarte por tu espacio, Eduardo. La verdad es que son muy importantes. Yo creo que es momento de empezar a bajar de las academias el conocimiento y llevarlo a la comunidad, ¿verdad? Ujú, Creo que cuando hacemos del conocimiento algo comunitario se vuelve un sentido bastante importante y de relevancia también, ¿verdad? Así como este tipo de dinámicas. Y creo que es justo y necesario, más en estas épocas tan convulsionantes. Y sobre el tema del estoicismo, pues muy interesante. La verdad es que sí, sin problema me dices cuándo y lo abordamos. No sé si para los que nos están escuchando, como una lectura previa, pues nada más les recomiendo que lean el contexto histórico donde surge el estoicismo y ya aquí lo podemos ir abordando en sus diferentes vertientes, sus objetivos, sus exponentes. Y si quieren un libro muy padre del estoicismo, del verdadero estoicismo, pues está el libro famoso del emperador Marco Aurelio, porque él fue
un filósofo estoico, además de emperador, y el libro se llama Las Meditaciones de Marco Aurelio. Es un excelente libro. Él lo escribió en forma de diario, pero ahora lo tenemos como un libro. Mucha gente lo usa como reglas así de uso, como un uso de, de recetas, ¿no? Pero no es así. Pero está muy padre ese libro. Refleja muy bien una posición estoica ante la vida. Y qué mejor de un emperador, pues fue el sueño de Platón, ¿verdad? Un gobernante filósofo, y Marco Aurelio, pues aparte de ser un emperador y un excelente mandatario, pues fue un filósofo también. Excelente. Entonces el de meditaciones, ¿no? Que nos quede ahí como en el tintero para así hablar de ello, de Marco Aurelio, y para platicar de ese estoicismo, de dónde viene el estoicismo y cómo también entender su momento histórico, ¿no? Cuándo se piensa el estoicismo, en qué época, ¿sí? Como ese contexto y ahorita, ¿no? Cómo lo intentamos aterrizar en nuestro día a día, que es pues una época totalmente distinta a aquel entonces. Ajá. Y entonces entender cómo clarificar algunos aspectos de estos. Y bueno, punto de aparte, esto que dices de la academia, pues también es interesante la participación de todos los que aquí asisten y no necesariamente que sean psicólogos, porque solo platicar entre nosotros es como reafirmar las cosas que nos han enseñado. Y ese no es el punto, sino entenderlo de una manera distinta, cuestionarlo, reflexionarlo. Y estos espacios me parecen muy útiles para llegar como a esos acuerdos. ¿Sí? Por eso les digo que se animen a participar, se animen a contribuir, a preguntar, a dudar, a contrariar, o sea, todo eso es totalmente válido en este espacio, ¿sí? Y en cuanto a tu teléfono, también están las redes sociales de las que yo tengo de Kintsugi Lab en Facebook, entonces ahí también puedo colocar tu WhatsApp, ¿sí? O cualquier persona también con toda confianza a través de la mensajería de Messenger de Facebook, que también ahí con toda confianza me pregunte y le paso tu información, ¿ok? Va, Bien, sin pues problema. entonces esa es un gusto, ya lo voy finalizando también para respetar los tiempos de todos ustedes y de verdad es un agrado coincidir con ustedes. La grabación se va a estar en el canal de YouTube de Kintsugi Lab para que quien la pueda compartir o volver a escuchar o simplemente regresar a ella cuando lo crean necesario, ¿no? Para buscar como ese entendimiento de lo que aquí se habló y profundizar o en la otra conversación que tengamos también tomar elementos de lo de hoy y ponerlos sobre la mesa nuevamente. Sí, muy bien. Muy bien. Muy bien, pues gracias a todos, de verdad, disfruten lo que resta del domingo y bueno, en tu caso vas a tener esas vacaciones del programa de la SEP, ¿no? O sea, sales de vacaciones ya. Sí, por las mañanas, pues sí voy a estar descansando, pero igual por las tardes sigo con mis consultas. Ok, Nada más el fin de semana próximo no consulto, pero pues sí voy a estar trabajando por las tardes igual con mis pacientes. excelente. Muy bien, Ramón, pues un gusto tenerte, gracias por aceptar la invitación y a todos ustedes también muchísimas gracias por estar aquí. ¿Sí? Nos Muchas vemos en la gracias. siguiente ocasión que será dentro de 15 días. ¿Va? Entonces saludos a todos, un abrazo y sigan disfrutando de este día. Bye. Luego. Saludos.